Buenos días, ¿cómo amanecen? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Les quedó claro después de que revisaran las apples, revisaran los apuntes, etcétera, lo del movimiento circular, la parte que vimos? Sí, señor. Listo, entonces sigamos con dos movimientos específicos. Listo. Bueno, esto fue lo que vimos la vez pasada, un resumen pequeño, ¿no? Ya vimos la longitud de arco, la primera, segunda derivada, la relación de la aceleración normal, que tenía casi que su video junto con la aceleración tangencial. Estas son las dos ecuaciones diferenciales que nos unen, o lo vamos a utilizar hoy más que todo para llegar a unir las ecuaciones de movimiento y la magnitud de la aceleración tangencial, cómo están los componentes, etcétera, cómo van los vectores en ese plano. Bien. Hoy vamos a ver un movimiento circular uniforme. Ustedes recordarán el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Este es un movimiento muy parecido, muy similar, y comienza con el mismo análisis. Es decir, cuando nosotros teníamos una aceleración igual a cero. Solo que esta es una aceleración angular. ¿Listo? Porque pues estamos en ese mundo y esa es la única palabrita que cambia. Casi que de resto tenemos los mismos conceptos más un par de adicionales. Entonces, ¿qué pasaba cuando teníamos una aceleración igual a cero? Velocidad constante. Velocidad constante. Ajá, una velocidad angular constante, es decir, aquí podemos tener un omega constante. Podemos sacar de una vez la posición, ¿no? En la posición, que sería teta, posición angular, sería lo de arriba, que está constante, ahora lo acompaña el tiempo, más la constante de integración del lado izquierdo, o sea, la posición inicial. Y esas son las tres ecuaciones de movimiento. No es más lo que necesitamos. ¿Listo? Claro que las ecuaciones diferenciales que nos están uniendo aquí, creo que arriba estaban las de posición, las de lineal, ¿no? Aquí serían un poquito diferentes. De omega de t. Y omega como de teta de t. Bien. Con esas ecuaciones de la parte de la izquierda, nosotros ya tendríamos todo lo de movimiento circular uniforme, pero podríamos llegar a aprovecharnos de la periodicidad de ese movimiento. Es decir, nosotros en el video vimos cómo él demoraba un intervalo de tiempo fijo en dar 10, 20 vueltas. Si mirábamos el doble de ese intervalo, pues daba el doble de vueltas. Entonces siempre podemos llegar a mirar el número de vueltas y el tiempo que le demora dar ese número de vueltas. Y para eso hay dos conceptos. El primero es periodo. Una pregunta, ¿el periodo lo expresaban como T en el video? ¿O P? Como P. P, P. ok. Listo. El primero, que es el periodo, sería el tiempo. Va a cambiar de color. Ok. El tiempo en dar un número determinado de vueltas sobre dicho número de vueltas. ¿Listo? ¿Qué unidades tiene el periodo? Segundos. Segundos. Muy bien. Ajá. Listo. Esa es la definición de periodo. Hay otra definición que acompaña esta y es invertirlo. O sea, ya no tener tiempo sobre el número de vueltas, sino el número de vueltas sobre tiempo, que es la definición de frecuencia. Esa estaba con F minúsculo, me imagino. Señor. A veces también la colocan en una materia que ustedes van a ver en ondas, como un nu, una velocidad inclinada, algo por el estilo. Creo que la letra nu.
No me acuerdo. Listo. Ok, por lo tanto este va a tener unidades de 1/segundo o unidades de Hertz. Listo, son las unidades específicas de frecuencia. Es la misma unidad, a 1/segundo igual a Hertz. Bien. Hay otras que vamos a ver más adelante, digamos para ejercicios, pero ya son un poquito específicas. O sea, las podemos llegar a cambiar como RPM, que son revoluciones por minuto, algo por el estilo. Nos pueden dar datos de esto, RPM. Simplemente usted lo transforma como en una revolución o revoluciones por minuto. Le quito esto. ¿Listo? Y usted puede también llegar y transformar estas cosas en cualquier unidad de frecuencia, de velocidad angular, etcétera, con los factores de conversión, los factores que nosotros vimos al inicio. Por ejemplo, nosotros tenemos que en una revolución se recorren 2pi. ¿Sí? Una revolución son 2pi en longitud. Entonces usted llega y ya tiene sus 2pi radianes, por ejemplo. Y la parte del minuto nosotros ya miramos cómo transformarla. ¿Sí? Entonces aquí ya estaremos transformando RPM, quitamos revoluciones, quitamos minutos, nos queda en radianes sobre segundo. O sea, lo pasamos a velocidad. Son transformaciones sencillas que podemos llegar a necesitar más adelante. ¿Listo? Para cualquier ejercicio. Ok. Hay algo que podemos llegar a mirar y es cómo meter estos nuevos conceptos de periodo, de frecuencia, en los conceptos que ya manejamos. Miren esta última ecuación, la de posición. Es casi la ecuación de desplazamiento, ¿no? Necesito pasar ese teta sub 0 para la izquierda y obtener lo siguiente. Teta menos teta sub 0, que es igual al desplazamiento angular, igual a la velocidad angular, por tiempo. ¿Listo? ¿Puedo despejar de aquí la velocidad angular? Es sobre delta Sí. El desplazamiento angular sobre el tiempo. Ok. Y aquí podemos hacer algo bastante sencillo, y es decir, bueno, si tengo una velocidad angular que es constante y supongamos que voy a dar una vuelta, 2pi, ¿cuánto tiempo se demora en dar una vuelta en alguno de estos dos conceptos? Es decir, ¿cuáles de estos dos conceptos me cumple? Necesito mirar el tiempo que le demora en dar esa vuelta, que es 2pi. ¿El concepto de periodo o el concepto de frecuencia? Periodo, ¿cierto? Periodo. Entonces Ambos acá me servirían, ¿no? queda... ¿Señor? Ambos servirían, ¿no? Sí, claro, por supuesto, porque yo puedo reemplazar uno u otro. Pero el que tengo aquí, ese t, así como está reescrito en la parte de abajo, sería el concepto de periodo. Porque es el tiempo en dar el número de vueltas sobre el número de vueltas. ¿Listo? Sobre una vuelta, mejor dicho. ¿Cuánto tiempo se me demora en dar 2pi? P. Sobre el número de vueltas, bueno, sobre 1. No necesito colocar más. Y lo que dice su compañero es muy cierto, ya que aquí el periodo es el inverso de la frecuencia, al fin y al cabo son el mismo concepto, solo que uno estoy invirtiendo lo que está debajo, lo estoy poniendo arriba, y en el otro al revés. Así que puedo escribirlo como 2pi por frecuencia. ¿Listo? Que tenemos tres ecuaciones tradicionales, dos conceptos nuevos y una relación entre la velocidad angular y el periodo de la frecuencia. Estas son las tres cosas que se pueden llegar a necesitar para un movimiento circular uniforme.
Es como la cosa extra que tiene el movimiento circular, aprovechándose de esa periodicidad, aprovechándose de esa frecuencia que se puede llegar a analizar, aprovechándose de esos dos conceptos nuevos, esos que tenemos acá. ¿Alguna pregunta? No, no, señor. Tengo preguntas sobre el CPL. ¿El CPL? Es que no sé si, o sea, nos salieron ejercicios, sí, y pues no sé si eso lo califica usted solo la respuesta o se califican automáticamente o qué. Ejercicio en el CPL. Sí, señor. Ah, Pues es el mito. ¿quién hizo el video? ¿Qué profesor? ¿No se acuerda? Ah, no sé, pero poco energético. Uno que hace puros ejemplos en los videos, Sí, ese. Sí, pero sí, ese. que no son ejemplos como así, como wow. No, pues son ejemplos normales. Y O además, sea, pues, no. era el video que estaba mal. Ah, ya. Sí, Que no sé sonaba por el qué esos WhatsApp, CPLs que profe. él coloca siempre son de ejercicios. Bueno, y ahí, No me respondes. no, pues ya lo respondí. Pero, profe, o sea, es que si La uno respuesta es responde el ahí, digamos, resultado. les le vota mal porque el resultado aún así uno lo haga, O pues no hay sea, manera de argumentarlo, sí. Entonces, ahí que. no, o sea, pero Hacerlo y colocar la respuesta solamente. ¿Pero tuvieron algún problema con alguno de esos ejercicios? con todos. Sí. O sea, están muy Yo creo que, difíciles. yo creo que algunos están No, o No, no, sea, no no son están súper difíciles. O sea, fáciles. uno coloca la esta Es la y respuesta. aparentemente no la respuesta. O sea, mire, en el primer intento salí como uno y pues yo sé que las respuestas de los ejercicios están bien, ¿sí? Entonces me quedé como, y ahí que, Pero los ejercicios de Z, no me han los preguntado ejercicios por de Z. ninguno de esos que los miremos. pero si me salió ayer, ¿qué puedo hacer? Ah, bueno. Bueno, me preguntan después, entonces lo miramos después. Listo. Lo mejor es que me coloquen ahí facilito los ejercicios. Ah, pero eso no puede verlo. Sí, pero no voy a mirar algo que no sé si está mal o bien o qué. No, es la primera vez que lo escucho. O sea, es que dice, o sea, uno me da un medio y dice, trabaja en cifras significativas. Pues yo puse 0,50, sí, puse la coma. Y luego me dice, no, trabaje con punto. Y yo pues, puse el punto. Y luego me dice, pues, o sea, de las S y luego puse el otro, pues 94, porque ese me daba 94,0 algo. Y pues las otras dos preguntas eran de teoría. Dice que una estaba mal. Y entonces llegué y mandé eso, uno. Y yo, pero ahí que. Y volví a hacer otro intento ¿Cuántas y cifras también significativas ejercicios. dicen que tiene que colocar uno o dos? Dos. Por eso 0,50. No, no le puedo decir más sino lo mismo de siempre. Me toca revisarlo y me toca esperar a que la mayoría de ustedes contesten. O sea, hasta el 14 para poderlas calificar manualmente. Pero lo de revisar sí se puede hacer de una vez. O sea, podemos mirar las preguntas y las colocan ahí y las miramos las Ya no me deja volver a verlo. Pero si es el CPL, son solo para los del grupo B, ¿no? No, no, Que no, o CPL. se sea, los son las habilitaron actividades de ayer. No, bloque. estamos hablando de los CPS, es que Ah, perdón, No, escuché no, CPL. SPL, SPL. Ah, no, No, siento no, del no lo confunda, no CPL lo y del confunda. No, grupo no, B. son actividades de bloque las que dan con cada video. ¿No es lo mismo? No, el CPL es no, el de CPL es el de laboratorio. laboratorio. Ajá, el CPL de Ah, laboratorio. Bueno, yo creo que en ok. ustedes necesitan hablar entre ustedes. ¿Sigo con la clase? Continúo, profe. Sí, Bueno, profe, continúe. hablen entre ustedes, aclaren qué es la duda, pongan la información que sea fácil, hagan la pregunta concisa. Y ahí, claro, yo lo reviso, lo hago con ustedes, miramos a ver qué da y entonces hacemos correcciones y vean el caso. Bueno, entonces, este movimiento circular uniformemente acelerado, muy parecido al rectilíneo uniformemente, ¿qué? Rectilíneo uniformemente acelerado también. Solo que en este ¿qué tenemos para el concepto de aceleración? Una constante, ¿cierto? Es una constante y eso me cambia la velocidad angular, porque ahora tenemos mi constante que también está multiplicada por el tiempo más la velocidad angular inicial que sale de la integral de este lado. Lo mismo metodología que teníamos antes. Y adivinen qué Profe, forma de ecuación tenemos para la posición angular, señor. disculpe, en el movimiento circular uniforme, sí hay aceleración, pero solo normal, ¿cierto? Para este. Sí. Bueno, aquí hay una consecuencia, claro. La aceleración tangencial
sigue siendo igual a R por alfa. Y alfa es 0. Entonces aquí sí, es a 0. Pero la normal sí. La normal Sí depende existe. de la velocidad, es decir, la aceleración normal es igual a omega cuadrado por R o velocidad cuadrado por R. Y pues aquí tenemos omega. Y la velocidad se puede hallar con la misma ecuación, con una ecuación similar a esta. ¿Listo? Listo, O profe. sea, sí, claro, aquí tenemos normal, pero no tangencial. Bueno, y finalmente la deposición, que va a ser una cuadrática. ¿Sí? Tiempo cuadrado sobre 2 más omega sub 0 por el tiempo más zeta sub 0. Listo. Las mismas tres ecuaciones que teníamos nosotros para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Porque aquí poníamos una sub 0, por aquí poníamos una b sub 0 y por aquí poníamos un x 0. No es más, pero las mismas tres ecuaciones. Ok. Lo que quiere decir esto para los dos movimientos, para el circular uniforme y circular uniformemente acelerado, es que yo podría incluso tener aquí una serie de gráficas. Okay. Podría llegar a tener una serie de gráficas con funciones completamente aleatorias, no solamente para circular uniforme o circular uniformemente acelerado, podría llegar a tener para cualquier tipo de movimiento, es decir, la aceleración angular podría ser cualquier función. ¿Sí? Podríamos tener aquí una función del tiempo. Mi alfa podría ser, no sé, 3 por tiempo al cuadrado sobre 2, etcétera, un polinomio. ¿Sí? O podría ser incluso una función trigonométrica, cosenos y senos, puede llegar a dar, puede ser cualquier cosa. Pero la relación entre estas tres gráficas debe ser exacta, debe ser la misma relación que nosotros teníamos para los movimientos en una sola dimensión. Al fin y al cabo aquí también tenemos un movimiento casi que en una sola dimensión, solo que mi dimensión está confinada a un círculo, ¿no? Entonces, ¿qué me representaría, por ejemplo, la pendiente de la gráfica de posición angular versus el tiempo? Velocidad, Angular. la velocidad Ajá, omega. tal cual. Omega, que es la pendiente, sería la derivada del tiempo, de la posición con respecto al tiempo. ¿Listo? Esa es la manera en la que yo podría llegar a pasar a la parte de la derecha. ¿Ok? Y lo mismo podría ser aquí. ¿Qué es la pendiente de esta gráfica? De la gráfica de velocidad angular versus el tiempo. La La aceleración. aceleración. La aceleración angular. Muy bien. ¿Y qué es la pendiente de la aceleración angular? También existe. Por allá, alguna cosa. Si es un polinomio de grado 3, pues la razón de cambio. Casi siempre esos son potenciales, pero existe. O sea, hay una pendiente más arriba. ¿Listo? ¿Qué Profe, una sería, pregunta. señor? Para el movimiento circular uniformemente acelerado, ¿no se supone que la aceleración tiene que ser constante? Sí, pues os digo que estas gráficas me cumplen para este movimiento y para otros. Pero, o sea, entonces la aceleración, o sea, es que no comprendo cómo puede ser un polinomio si se supone que tiene que ser constante. Pues ya no sería movimiento circular uniformemente acelerado. Ah, o sea, no es que estamos hablando en el caso de la aceleración en general. Fue mi culpa entonces. Listo, nuevo tema. En general, por acá. Sí, pero me cumple para ese también. Aquí podría reemplazar por una lineecita. En lugar de tener ese polinomio, podría reemplazar por una lineecita
Sí, o sea, la confusión que tenía es que pues, No, sí, claro, no, usted no lo tiene, usted veía tiene toda la uniforme razón. Si acelerado. quisiera hacer las gráficas aquí, tendría que poner una línea horizontal, por acá una línea con una cierta pendiente y por acá una línea curva de manera cuadrática. ¿Listo? Sí, De sí, sí. orden 2. Sí, por supuesto. Esas applets que yo les pasé al inicio a ustedes para movimiento uniformemente acelerado me siguen sirviendo acá. Son los mismos conceptos, eso es lo que quiero que quede claro. Que son exactamente los mismos conceptos y por lo tanto todas las herramientas que vimos de análisis gráfico me siguen funcionando. ¿Listo? Se vuelven una herramienta y pueden llegar a ser parte de los ejercicios. Entonces se puede plantear ejercicios con análisis gráfico o los puede resolver con análisis gráfico. Cualquiera de las dos. Bueno, ¿qué sería el área bajo la curva de la gráfica de aceleración versus tiempo? El cambio de la velocidad angular. Ajá, perfecto, muy bien. El cambio de la velocidad angular, es decir, omega menos omega 0 sería la integral de la función de aceleración con respecto al tiempo. ¿Listo? De esta manera yo paso esta área bajo la curva, que es este resultado que tenemos a la derecha, la integral, y puedo llegar a obtener este tipo de gráfica. ¿Ok? ¿Y qué sería el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo? Cambio de posición. Cambio de posición o desplazamiento. ¿Listo? ¿Qué es la definición de desplazamiento? ¿Tiene que ver algo con teta? O sea, ¿sería el ¿Señor? cambio de teta? ¿Sería el cambio de teta o no? Sí, delta de teta. Se me perdió. Ah. ¿Listo? Y con ese cambio de teta, pues yo construyo esta gráfica que tengo acá. Bueno, ¿y qué sería el área bajo la curva de la gráfica de posición versus tiempo? Un buen dato. No, hacia la izquierda ya no puedo seguir bajando. Sí, no hay nada más básico que me represente el área bajo la curva, que haya un concepto más, Se más puede básico que achicar, la ¿no? posición. Ya uno puede llegar y derivar y encontrar de pronto razones de cambio, razones de cambio. Al menos la siguiente tiene mucho sentido, que son gráficas de potencial. Bueno, lo vamos a ver de pronto más adelante. Más allá, bueno, para ustedes definitivamente no, listo. Pero para todos nosotros no hay nada por debajo de la gráfica de posición versus tiempo. Esa área bajo la curva no me representa nada. No hay nada más básico que la posición. De hecho, ese fue el primer concepto, ¿no? Poder grabar, poder determinar la posición de un objeto en una recta, en un diagrama, en alguna parte, en 2-3 dimensiones, fue lo primero que hicimos. Luego miramos un desplazamiento, luego le dimos un delta del tiempo y así vamos trabajando poco a poco. Ok. Entonces, ya con eso terminamos. Aquí no necesitamos sacar nada más. Esta forma de integral y eso ya lo vimos. Tiene de hecho más cosas el movimiento circular uniforme que el movimiento circular uniformemente acelerado, ¿no? Que pues tiene conceptos nuevos. Este circular uniforme, si fuera a copiar estos pedacitos, son perfectamente válidos, pero tendría que quitarle aquí este igual a 0. ¿Ok? Quiere decir que podemos llegar a tener aceleración tangencial y aceleración tan feo, normal o centrípeta. Ok, entonces hagamos ejercicio. Bueno, este los quiero colocar en taller. Este también y este también. Vamos a esto. Me dice, una rueda se encuentra girando con una rapidez angular de 20 pi. ¿Sí? ¿Este qué tipo de unidad es? Radianes sobre segundo es rapidez angular. La puedo llegar a sacar por aquí. Omega 0, pongámosle. 20. Listo. En el instante t0. Disminuye su rapidez angular hasta detenerse en un tiempo t igual a 5 segundos.
De hecho, hay algo que falta acá y no me están diciendo de qué manera disminuye hasta detenerse. ¿Sí? No me están diciendo disminuye uniforme o disminuye cuadrática o disminuye cúbica o disminuye por medio de un coseno, disminuye... No me están diciendo nada. Entonces, supongamos la más sencilla. Está disminuyendo de una manera uniforme. Quiere decir que hay una línea recta que tengo en la gráfica de velocidad versus tiempo. ¿De acuerdo? Y me preguntan, hallar aceleración angular de la rueda, el desplazamiento angular en ese intervalo. Podemos hacerlo de dos maneras de nuevo. Si me dicen que disminuye uniformemente, que es lo único que de pronto falta en el ejercicio, yo puedo suponer que este movimiento, ¿cuál es? ¿Circular uniforme o circular uniformemente acelerado? Uniformemente Acelerado. acelerado. Uniformemente acelerado. Uniformemente acelerado. Entonces podría llegar a utilizar las ecuaciones de una vez. Sí. Podría llegar a decir, bueno, yo tengo un movimiento circular uniformemente acelerado, estas son mis tres ecuaciones, me están preguntando desplazamiento, me están preguntando velocidad. Yo creo que de pronto esta no la voy a utilizar, pero estas dos sí, que son las que dependen del tiempo. Te las dejo por acá. Listo. ¿Cómo podría utilizar las ecuaciones para resolver el ejercicio? En la primera sabe que W inicial es 20 y W final es 0 y en 5 segundos. Y ahí podría Perfecto. Entonces podría utilizar esa para hallar la pendiente, bueno, para hallar el alfa, ¿cierto? Desde la primera ecuación tendríamos 0 igual a alfa sub 0 por el tiempo que me están dando, 5 segundos, más 20 pi. ¿De acuerdo? Entonces, despejo alfa sub 0, me quedaría alfa sub 0 por 5 igual. Este pasa a restar al otro lado, menos 20 pi. Cojo alfa sub 0 y lo despejo el 5. Entonces me quedaría acá menos 20 pi sobre 5. ¿Ok? ¿Puedo reducir eso un poquito? menos 4. ¿Listo? Ya tengo mi velocidad, mi aceleración angular. ¿Qué me dice la parte B? El desplazamiento angular en ese intervalo de tiempo. ¿Cómo lo puedo hallar? Pues reemplazando, ¿no? Ajá. Ojo, cuando me dicen el desplazamiento angular, de hecho, esa primera ecuación me sirve, pero necesito hacer un pequeño ajuste, ¿no? Necesito pasar ese teta sub 0 para el otro lado, para que me quede teta menos teta sub 0, que es igual al desplazamiento. Yo sé que a ustedes les gusta resolver ejercicios de esta manera, decir, desplazamiento, esto es igual a 0. No es exactamente igual a 0. ¿Sí? Se pasa para el otro lado, simplemente no es un dato que usted necesite, no es un dato que usted vaya a utilizar. Sí, no lo va a usar, pero porque está para el otro lado. Sí, desplazamiento. Perfecto. Entonces, aquí tendríamos, conocemos todo, de la parte de la derecha, absolutamente todo. Menos 4pi por 5 al cuadrado sobre 2 más velocidad inicial, que era 20pi por 5. ¿Listo? Conocemos esa clase de cosas. Okay. Aquí podemos llegar, reemplazar algunas cositas, podemos llegar a quitarlas. Este 2. Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos quitar? Bueno, nada más. Entonces me quedaría aquí menos 2 por 5 por 5, 25. Entonces podríamos llegar a escribir menos 100. Pi. Prueba no Creo que daría no es 50. 50. No, mentiras. 50, tengo que escribir 100. 2 por 25. Sí, tengo razón. Listo. Más 50 Más. pi. 100. No, ese es 100 100, pi. ahí sí sería 100. Ahí sería 100. 100 pi. ¿Listo? ¿Y qué me queda? Que el desplazamiento angular aquí sería 50 pi.
Ok, todo funcionó muy bien, todo funcionó muy claro porque alguien por ahí dijo ese circular uniformemente acelerado, pero no sé si todos los que lo están viendo están convencidos. O sea, todos, Pues tenemos que asumirlo, si no, ¿cómo lo resolvemos? bueno, listo, tienes razón. Pero podemos utilizar algo adicional, algo que nosotros ya vimos como una parte para resolver ejercicios canzones de gráficas, y podemos utilizar ese análisis gráfico para aliviar un poco la carga, es decir, para utilizarlo en los ejercicios y hacerlo de manera un poquito más sencilla, de pronto. Podemos repetir este ejercicio con esa metodología y mirar si la vamos a seguir utilizando para el resto, porque es una opción. Si usted tiene facilidad con las ecuaciones, lo hace de esta manera. Si no, podría ser que una gráfica le ayude. Okay. Para mirarlo por la parte gráfica, usted necesita mirar primero qué tipo de gráfica puede llegar a dibujar. Aquí me están dando una rapidez angular inicial, 20 pi radianes, y luego me están diciendo, hey, disminuye dicha rapidez hasta 0 y en un tiempo igual a 5, es decir, me dan la rapidez en el tiempo 0 y la rapidez en el tiempo 5. Definitivamente es una gráfica de tiempo de velocidad angular versus tiempo. ¿Listo? De nuevo, este puede ser el valor de la velocidad inicial, 20 pi, y este puede ser el valor en 0 de la velocidad final. ¿Qué tipo de recta, qué tipo de curva, qué tipo de gráfica utilizo para unir esos dos puntos para un movimiento uniformemente acelerado? La recta. La línea recta. Línea recta. Ok. ¿Sí? La gráfica de aceleración versus tiempo debería ser una constante. ¿De acuerdo? Pero pues esta gráfica que tenemos aquí es una línea recta. Muy bien, si yo quiero averiguar, ojo, de la gráfica de velocidad versus tiempo, la pendiente, que sería la aceleración angular, lo único que tendría que hacer es el intervalo de las abscisas sobre las ordenadas. ¿Sí es así? Abscisas es las de... Ok, siempre me confundo. Entonces aquí tendríamos... Es sobre X. Señor. Ordenada sobre abscisa. Y eso Es ordenada sobre abscisa. Sí. Perfecto. ¿Cómo lo aprender? Ya veo. Entonces aquí tendríamos mi valor final, que fue 0, menos 20 pi, que fue el inicial, sobre mi valor final, que sería 5 menos el inicial, que es 0. Entonces aquí tendríamos 20 pi sobre 5. De una vez sacamos el valor de 4. Bueno, menos 4, por esta menos de acá. ¿Listo? Ya hallamos la aceleración angular. No sé qué opinan, cuál son los corticos. Que es muda, que es MSUA. Ajá, y aparte de pronto uniendo las gráficas vemos que es movimiento circular uniformemente acelerado. Sí, con el enunciado y si ya me dan la gráfica pues es un poco más transparente. Ok, y para lo otro necesitaría ya aquí el área bajo la curva de esta figura. Que puedo hacerla con la ecuación de la parte de arriba, que ya es básicamente la integral, porque pues, tuvimos que integrar para hallar esto, ¿no? Entonces tuvimos que hacer la integral. O podemos aquí hacer el triangulito. Entonces el área bajo la curva de esta gráfica, que sería el desplazamiento angular. 5 por 20 pi sobre 2. 5 por 20 sobre 2, bueno, 20 pi. 20 pi. Ok, base por altura sobre 2. ¿Y ya? ¿Cuánto me da eso? 50 pi. 50 pi. Entonces tienen las dos herramientas. Usted verá cuál hace. Aquí en ninguna parte del ejercicio le está diciendo alguna gráfica. En ningún lado. Pero lo puedes poner en gráfica. Entonces puede ser un ejercicio un poquito más formal, un poquito más de trabajo, o puede ser un ejercicio que usted saque más rápido.
Ahí depende de su gusto. Bueno. No sé por qué está acá. Con lo tiempo nos queda. Suficiente. Hagamos este es sencillo. Dice, una partícula se mueve sobre una trayectoria circular de radio 0,5 de acuerdo a la gráfica de distancia recorrida en función de tiempo mostrada. S de t es la longitud de arco recorrido por la partícula. Listo, mire que le están mostrando como una gráfica bidimensional, pero con respecto al tiempo. Hallar para cualquier tiempo, primero, la rapidez angular. ¿Cómo podríamos nosotros, con una gráfica de longitud de arco de la partícula versus el tiempo, hallar la rapidez angular? ¿Cómo relacionamos una gráfica de posición o de longitud de arco de la partícula versus tiempo con cualquier otra cosa? Aunque podríamos analizar esa gráfica de una vez, ¿con qué lo podemos relacionar? Ahí la podemos relacionar con la velocidad y luego con la velocidad angular. O sea, velocidad Digamos. lineal, y luego Sí, con la velocidad velocidad lineal. angular. Perfecto. Correcto. ¿Cómo relacionamos aquí velocidad lineal con esta gráfica? Derivada. La pendiente. pendiente. Esa sería mi velocidad lineal. ¿Listo? Entonces, mi velocidad lineal, que es la pendiente de esa gráfica, ¿a qué sería igual? Según la gráfica, según los datos que me entregan allá. Uno. A 1. Uno. No es tan difícil de hacer el ejercicio. Básicamente el Sí, ejercicio estaba ya premiando era su relación de conceptos. Sí, que usted los tenga claros. No es más. Bueno, ya tenemos esa velocidad. Ahora podemos llegar a recordar esta ecuación que me decía velocidad lineal igual al radio por la velocidad angular. ¿Cierto? Por lo tanto, la velocidad angular, que es lo que me están preguntando, va a ser igual a la lineal sobre el radio. ¿Ok? Y aquí el radio es 0,5. Aquí es que si tengo acá 1 sobre 0,5, que es lo mismo que tener un medio, básicamente tengo 2b. 2. Uno sobre segundo o radianes sobre segundo. ¿Listo? Ok. ¿Cómo hago para hallar las componentes tangencial y normal de la aceleración? ¿Cómo hago para hallar la componente tangencial primero? La derivada. Pues esa es 0. La tangencial es 0. No hay nada de derivada. Bueno, depende. Sí, derivada de una constante y 0. Exacto, esta es una Por constante. eso. Esta es la velocidad angular para cualquier tiempo. ¿Sí? Entonces, derivamos una constante y nos da 0. De hecho, no necesitamos ni siquiera llegar hasta allá. Miren cómo fue la gráfica de posición versus tiempo. Es una línea recta. Es una línea que tiene una pendiente, es un polinomio de orden 1. Cuando yo derive esto para hallar la velocidad, ya voy a perder ese orden 1, me va a quedar un orden 0, es decir, una constante, y voy a obtener este tipo de cosas. Así que el que va más allá, que es la aceleración tangencial, va a ser igual a 0. Pero la derivada de la función de la recta me va a dar 1. ¿Cuál función de la cual recta? O sea, de esa recta que se ve en la gráfica. Sí, pero eso sería la velocidad. Esa es la velocidad. Ah, ok. A lo que derivo al fin es la velocidad angular. No. Pero ya le pongo cuidado. Ok. Listo. ¿Que me da 1 porque qué? ¿Que me da 0 porque qué? O sea, lo que derivo a fin de cuentas es la velocidad angular. Aunque pues no le da sentido porque si ya No, es no, no. 0, entonces. Sí, o sea, yo no he hecho la gráfica, si quieres la hacemos, pero la gráfica de esta B, que es una pendiente, un número, es una línea recta. Y cuando le multiplico por R, como R también es constante, o bueno, lo divido por R, acá, como R también es constante, el resultado de la velocidad angular también es una recta.
Las gráficas, el comportamiento sí va a ser exactamente igual. Si yo tengo para una función de teta versus tiempo una cuadrática, la de posición, la de s versus tiempo va a ser una cuadrática. La de velocidad lineal versus tiempo, si es la cuadrática, entonces la velocidad angular versus tiempo también va a ser cuadrática. Porque lo único que separa el mundo angular del mundo, perdón, del mundo lineal del mundo angular es una constante, es r. Es una constante, es 0,5, es 3, es 20, es 40. Es multiplicar por una constante. Entonces, sin importar qué gráfica tenga a la izquierda, va a ser la misma gráfica que va a tener a la derecha por una constante. ¿Listo? No Profe, necesito y hacer análisis doble. la normal también sería 0. La normal también sería 0. No, 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 porque No. si no, no habría movimiento circular. Exacto. más o menos. Entonces, no, mentiras, como dijo Jason, es perfecto. Aquí tendríamos la aceleración normal, que es igual a la velocidad cuadrada sobre r o a omega cuadrado por r. ¿Listo? Entonces, ¿qué le queda más sencillo calcular? Podría ser esta. 1 al cuadrado sobre 0,5. 2. ¿Listo? O omega cuadrado, que es 2 por 2, sobre el radio, 0,5. Ah, no, por 0,5, perdón, que es un medio, y me cancela un 2 con 2, me da también 2. Cualquiera de las dos formas que usted quiera hacerlo, le da exactamente lo mismo. Ok, miremos ahora la frecuencia del y el periodo. Recordarán que la relación que nosotros teníamos para velocidad angular era igual a 2pi sobre periodo, ¿sí? O 2pi por frecuencia. Y de aquí podemos llegar a sacar cualquiera de esos conceptos. Por ejemplo, el de periodo. Ok. ¿Cuánto me dio la...? Oiga, de hecho yo había colocado acá un subcero, pero bueno, no pasa nada. Entonces tendríamos 2pi sobre velocidad angular, que también es 2, me da pi. Eso me da el periodo. Pi segundos. Y si yo llego y saco el inverso de pi, les escribo 1 sobre pi. Esa es el inverso de la relación de la frecuencia, que es 1 sobre periodo. Así que me da 1 sobre pi y puedo escribir acá 1 sobre segundo o directamente hertz. Cualquiera de las dos. ¿Listo? ¿Está claro? Bueno, hagamos Sí, esto. señor. Me dice, Nah, ¿no qué? es que bueno, hoy no íbamos a hablar de lo del parcial. ¿Hoy no qué? Vamos a hablar sobre el parcial. No, yo no voy a hablar, les voy a colocar las pautas, que es diferente. Ah, pero sí dijo que lo subía hoy. Sí, Ah, bueno. la tengo hasta Pues las no. 11:59 de la noche para subir con 59 Ah, segundos. ah. Pues yo tengo preguntas, ya que hice eso. Es que ¿De qué es qué? el último video de esta sección dice módulo 2 y empieza ya el siguiente. Ah, ok, creo que ese video hace parte del módulo 2. O No sea, sé, dice, no ese sé no está en por... YouTube ni siquiera. Nos manda un drive. De pronto no lo han editado entonces. No sé Pero por ese lo qué. hacemos de una, porque ya es módulo 2. El de movimiento relativo, sí. Sí, señor. Listo, listo. De hecho, cuando yo les mostré a ustedes el temario, había hablado de ese video, como que iba más adelante. Bueno, ¿hago ese ejercicio o no? ¿Juan está de acuerdo? Ya dijo que no. Continuemos con el ejercicio. ¿Seguro? No.
Entonces, ¿qué quiere hacer? No sé. Hablar sobre el Ah, parcial. profe, dele, nos queda tiempo. Señor, Que ok. inicie, que inicie. Bueno, me dice, una partícula se mueve en una trayectoria circular, tenemos una velocidad angular que varía como se muestra en la figura. Mira la velocidad angular con la que comienza el ejercicio, ¿sí? Totalmente quieto, tiene velocidad angular cero, él acelera porque tenemos aquí una velocidad angular que no es constante, tenemos una línea recta hasta cierto punto en 3 segundos y luego decae hasta volverse a quedar quieto. ¿De acuerdo? Pregunta, mi desplazamiento, es decir, ¿cómo sería mi movimiento? Primero tenemos velocidad angular positiva, así que yo supongo él se está moviendo en sentido contrario a las manecillas del reloj durante algún tiempo, es decir, él comienza quieto, comienza a moverse cada vez más rápido hasta que llega a un pico y de ahí, siguiendo en la misma dirección que se encuentra la manecilla del reloj, comienza a moverse un poco más lento hasta detenerse. ¿Listo? Mi desplazamiento es totalmente positivo porque la gráfica que me está mostrando es una gráfica que está por encima del eje temporal. Entonces, es bueno para aclarar esa parte. Bueno, me está preguntando, aceleración angular en tiempo 1 segundo y en tiempo 4 segundos. ¿Cómo hacemos nosotros para calcular esa aceleración angular con la gráfica? ¿Cómo hacemos para calcular esta pendiente de la gráfica y luego esta pendiente de la gráfica? Con la fórmula de la pendiente y salió. Ajá, entonces, Ahí sería 2, ¿no? ¿cuánto es mi Sí, sería desplazamiento? ¿Cuánto es mi desplazamiento en las ordenadas? ¿Lo dije bien? Sobre las axisas. La tendríamos aquí 6 sobre 3, ¿de acuerdo? Porque se mueve 2 en Y y 1 en X. Perfecto. 1 sobre el segundo cuadrado. Ojo, y para hallar la otra aceleración es lo mismo, pero vamos a tener que tuvo un decremento. O sea, mi posición final en las ordenadas es 6 y mi inicial es 0. Así que aquí tenemos un menos 2. ¿Listo? Bien, ¿cuánto es el desplazamiento angular total? Básicamente porque me están preguntando el desplazamiento angular en los primeros 6 segundos. Es decir, me están preguntando el área bajo esta curva. 18. 18. Sí, señor. ¿Todos de acuerdo? ¿Cómo lo calculó Juan? Con la maravillosa fórmula creada por no sé quién del área del triángulo. Ok. Muy bien. Entonces, el área bajo la curva, es decir, el desplazamiento angular, sería 18 unidades. ¿Listo? 18 unidades en radianes. O simplemente algo adimensional. No pasa nada. Ok. Miren esta pregunta. Si la posición angular inicial es igual a 0, ¿cuánto es la posición en los 3 segundos? Eh, 6. ¿Dijo 6? Sí, sí, qué pena acá ver que la gráfica es de velocidad angular. 9 radianes, ¿no? ¿Por qué? 3 segundos. La mitad. 18, Ajá. mitad de 9. Nosotros seguimos teniendo que el área bajo la curva es el desplazamiento. Por lo tanto, tenemos aquí posición final menos posición inicial. Me están diciendo que este pedacito es igual a 0. Y esta área ya no es el área total, digamos que es el área del primer sector. Es decir, puede llegar a ser esta área. Esta que tenemos acá. ¿Ok? Pero esa área, por supuesto, es el área anterior, medios. Entonces, mi posición final, teta, va a ser igual al área anterior, medios, a 9 radianes. ¿Listo? Ese gráfico me ayuda a hacer esos ejercicios un poquito más cortos.
Porque si no tendría que sacar con los puntos de la pendiente, puede ser, sacaría la aceleración, luego tendría que calcular con la ecuación de desplazamiento angular y así, sucesivamente hasta terminar el ejercicio. Ok. Creo que eso fue todo. Bueno, le puedo colocar, casi que ya pueden empezar a adelantar algunos puntos para el taller. A este punto seguro va. No, este no sé, este es larguito. Pero estos 3 iniciales seguro van. Estos que están ¿Al por aquí. taller? Sí, segurísimo, lo puedo garantizar. Este podría haberlo hecho en clase, ¿Cuál pero no taller? alcanzamos. Entonces yo se los coloco al final de los apuntes. ¿Ok? Y el taller se los puedo colocar hoy jueves, porque de eso me comprometí, aunque lo estoy pensando. Uy, ¿por qué? Porque me sentí obligado, a mí no me gusta hacer Profe, algo que me pero ¿de qué obligue. taller está Pero hablando? usted fue el que dijo que el jueves. Ah, yo los También, coloco hoy. profe, pero no me pregunta cuál taller. Señor, taller para que hagamos la semana de evaluación. Ah, ok. Y no, es que no le pregunto porque me va a decir ya, hoy subo el documento. ¿Y en qué ¿Eso consiste qué la es? semana de evaluación? Le voy a decir, pero el parcial lo hacemos qué día o qué. Pero me va a decir, eso está en el documento. Es la semana de evaluación. No, no hay un día específico. O sea, mínimo el parcial es como el taller o algo así. y ya. Más o menos. Ah, Es no. más que menos. Ah, no. ¿Listo? Bueno, gente, ¿les quedó claro el movimiento circular? ¿Tienen alguna duda, alguna cosa por ahí que no les haya cuadrado? Tiene mucha similitud con lo otro, ¿no? Sí, señor. La verdad es más fácil que hemos visto. Ya más fácil que hemos visto. Bueno, Sí, La porque verdad que sí. no vemos, o sea, es que lo otro se veía solo con fórmulas sin derivadas y integrales y cosas raras. Y esto es el más sencillo, o sea, como que sigue normal. lo otro también, pues ya lo vimos. Más bien que Pero no, o Es sea, utilicé, más bueno, sencillo bueno, porque sí, sí, sí. básicamente ya lo Que vimos. utilicé lo me del otro tema. Porque pues esto también se saca Sí. con integrales y derivadas, pero ¿para qué lo vamos a volver a hacer? Gracias, gracias. Bueno, Gracias. listo, los dejo. Muchas gracias por venir. Profe, Chao, gracias. profe. Luego, profe, hasta Chao, luego. bien. hasta luego. Chao.